Dice Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 9. Primera de Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Me resulta curioso, hermanos, y de veras me resulta curioso. Empezamos a hablar de los pecados de la carne y vamos a empezar a hablar acerca de los problemas del matrimonio. 25% de la congregación se está durmiendo. De veras, desde que entramos en Primera de Corintios 6, hay hermanos que están dormidos aquí. Literal. ¿Y sabe qué? Que eso no es casualidad. No es casualidad, ¿eh? Si usted cree que de repente le entró un sueño extraño, de veras analícelo. Probablemente la palabra de Dios le está hablando, hermano. Pero hay alguien que lo quiere dormido. En serio, ¿eh? Me regañaron saliendo de aquí, oye, ¿por qué nos gritas y golpeas el... Hermano, despierte. La salud espiritual de una iglesia se demuestra, hermano, en cómo escuchamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos, te pedimos que ahora tu palabra nos hable, Señor, pero sobre todo llegue a nuestros corazones, Señor, y hable y cambie, Señor, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, de acuerdo a lo que dice tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en el primer versículo dice Pablo que la iglesia de Corintios, que estaba allí en Corinto, le escribió. Es la primera vez y la única que Pablo va a mencionar acerca de las cosas que me escribieron. Parece ser que la iglesia le mandó una carta a Pablo y le preguntó sobre algunos asuntos. Hay que tener el contexto que esta iglesia era una iglesia que en ese momento estaba llena de pleitos, ya lo vimos en los primeros capítulos. Eran hermanos que tenían muchas divisiones. Yo me imagino que seguramente le preguntaron a Pablo, ¿verdad? Oye, Pablo, tenemos una división en cuanto a este asunto, unos piensan una cosa, otros piensan otra. ¿Cuál es la verdad? Nada más que Pablo nunca habla acerca de esta carta hasta aquí, que es la primera vez que va a hablar Pablo acerca de estos asuntos. Es la primera vez que menciona acerca de las cosas que me escribisteis. Hay que tener un poco el contexto de Corinto. Corinto era una ciudad donde estaba plagada de paganismo. La libertad sexual, hermanos, más escandalosa que la que tenemos hoy. Si ustedes creen que lo que está pasando hoy es nuevo, se cumple lo que dice la palabra de Dios: nada hay nuevo debajo del sol. Había prostitución, homosexualidad, adulterio, fornicación, hombres que engañaban a sus mujeres, mujeres que engañaban a los hombres,
había prostitución ritual y una cantidad de prácticas sexuales inapropiadas, no conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, si nosotros hubiéramos ido a Corinto en estas épocas, ¿verdad? Probablemente diríamos que nuestra época es como un niño de pecho. Porque además sobre esto, y no sé si esto les suena, ¿verdad? Un movimiento de libertad femenina, de feminismo tremendo, en donde, y no porque yo piense que la mujer no pueda hacer lo mismo que el hombre, o la mujer no tenga las mismas libertades, pero un feminismo extremo, como el que a veces vivimos en estas épocas. Y el gran problema es que los hermanos que vivían en esta sociedad, que en sus vidas antiguas tenían todas estas prácticas sexuales, todas estas costumbres, las habían traído a la iglesia. Y yo me imagino que le preguntaron a Pablo, oye Pablo, ¿qué acerca de todos estos asuntos? Y obviamente esto quería decir que empezaba o que había muchos problemas en los matrimonios de la iglesia. Muchísimos problemas. El adulterio, la fornicación, todo eso era normal en la sociedad de Corinto. Súper normal. Yo no sé si el engañado se sentía ofendido o no, pero la práctica estaba. ¿Ok? La práctica estaba. Había prostitución, los templos, había prostitutas y esa libertad sexual estaba ahí. Y entonces todos estos asuntos lo vemos por lo que Pablo empieza a hablar en los primeros capítulos hasta el capítulo 6. Todos estos asuntos llegaron a la iglesia y Pablo tiene que empezar a establecer en orden cómo corregir esto. Lo primero que establece Pablo es nuestra relación con Dios. No podemos corregir nada si no primero establecemos nuestra relación correcta con Dios y nuestra relación correcta con los demás. Los primeros capítulos es lo que Pablo está hablando. Cómo tener una correcta relación con Dios, cómo tener una correcta relación con los demás. Capítulos 5 y 6, Pablo nos va a decir cómo tratar con el pecado. Primero tener una relación correcta con Dios, una relación correcta con los demás y luego cómo tratar con el pecado. Y ahora sí, Pablo dice, vamos a entrar al asunto del matrimonio. Y esto nos debe enseñar algo, hermanos. No podemos corregir un asunto matrimonial si primero no establecemos nuestra relación con Dios y no establecemos cómo tratar con nuestro pecado. Tuve una pareja en consejería hace muchos años. Querían arreglar su matrimonio, pero no querían arreglarse ellos. ¿Saben cuál fue el resultado? Se separaron. Punto. Eso es lo que está pasando aquí. Hay una regla de interpretación bíblica que se llama la mención plena. Esta regla dice que hay pasajes de la Biblia en donde Dios enseña todo acerca de un asunto. Pasajes de la Biblia que Dios revela completamente su mente, ¿no? Por ejemplo, Romanos 6 es el pasaje de mención completa del bautismo. Dios revela completamente su mente acerca del bautismo. Primera de Corintios 15 acerca de la resurrección, es donde Dios revela su mente acerca de la resurrección. Estos pasajes Dios revela su mente. Todo lo demás que se habla acerca de la resurrección y del bautismo nos tiene que referir a estos pasajes. Son pasajes en donde Dios enseña completamente acerca de un asunto. Dios revela su mente completamente acerca de un asunto. Este pasaje, Primera de Corintios 7, es el pasaje de mención plena acerca del matrimonio. Todo lo demás que hablemos del matrimonio
tener que referirnos a este pasaje de 1 Corintios 7. Y es tan claro, hermanos, lo vamos a estudiar. Es tan claro lo que la Biblia dice del matrimonio, pero nosotros complicamos el matrimonio. De tal manera, hermanos, lo complicamos que entonces resulta difícil aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas. Y este pasaje ha sido muy mal interpretado. Mucha gente me lo cita cuando viene a consejería. Es que la Biblia dice, caray, hermano, eso no dice la Biblia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque complicamos el matrimonio, y entonces cuando complicamos el matrimonio es difícil aplicar los principios bíblicos del matrimonio. ¿Ok? Este pasaje lo que dice, en primer lugar, los solteros enfrentan tentaciones graves, pero oportunidades especiales que ningún casado tendrá. Fíjese lo primero que dice Pablo. Los solteros enfrentan tentaciones graves, pero oportunidades especiales que ningún casado tendrá. Los solteros no son cristianos de segunda categoría. Ser soltero es una buena cosa, siempre y cuando el soltero mantenga su pureza. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y hermanos, esto no quiere decir que no la puedo tocar, porque también nos vamos al misticismo, que nos encanta el misticismo. Hermanos, si hay místicos, se llaman cristianos. ¿Sabe por qué nos encanta el misticismo? Porque es más fácil ser místico que ser auténtico cristiano. Ahí les va el misticismo. El misticismo. Póngase de pie, hermano, porque eso es más respeto a Dios. Eso se llama misticismo. Es más fácil ponerse de pie para respetar a Dios que vivir una vida de pureza. Eso se llama misticismo. Y entonces soy místico, no, la Biblia que no puedo tocar mujer, entonces voy en el metro y voy así. No, hermano, no quiere decir eso. No quiere decir eso. Génesis 26 dice, y le dijo Dios en sueños a Abimelec, está hablando de Abimelec, de que Abraham llegó y dijo que era su hermana, y entonces Abimelec dijo, pues es tu hermana, está soltera, entonces la quería tomar por mujer. Dice, yo también sé que y Dios le habla en la noche a Abimelec y le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y no te me permití que la tocases. Entonces, tocar se refiere a ¿qué? A tener relaciones sexuales. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales. Ahora, no es una prohibición a tener relaciones sexuales. Fíjese bien, no entendamos más de lo que dice aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Eres soltero, hermano? No tengas relaciones sexuales. Le está hablando a los solteros. Joven, es bueno no entrar en relación sexual con una mujer. Si eres soltero, no entres en relaciones sexuales con una mujer. Aunque todo el mundo lo haga, aunque sea lo más normal. Oye, hermano, estoy divorciado, yo ya pasé por allí, tranquilo, no. O sea, como yo ya estuve casado, ya me divorcié, entonces ahora sí tengo patente de corso para hacer todo lo que yo quiero. No, hermano, no. Grábese bien esto, hermano. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. El sexo es bello, es hermoso dentro del matrimonio. Esta es la respuesta de quienes creen que el celibato
Esta es la respuesta a quienes creen que el celibato es algo virtuoso. Hay quienes creen que el celibato es algo virtuoso. Los romanos creen esto. Y por eso están metidos ahorita hasta acá de un problemón con la pederastía y la homosexualidad, porque creen que el celibato tiene virtud. El celibato no es bíblico. Pablo le va a terminar diciendo a Timoteo, oye, va a haber hombres cauterizados de la conciencia que van a prohibir casarse. Les llama cauterizados de la conciencia. No, aquí le está hablando a jóvenes solteros. Tú eres soltero, hermano, tienes muchas tentaciones, pero tienes grandes oportunidades que no tiene un hombre casado. Mira, hermano, si yo fuera soltero, no quiero ser soltero. Soy feliz con mi esposa. Pero si yo fuera soltero, hermano, yo podría vivir en un cuarto, yo soy bastante austero yo solito. Yo podría salir de mi casa desde las 5 de la mañana, trabajar unas horas en mi despacho y dedicarme toda la tarde al ministerio y haría muchas cosas que hoy no hago porque tengo una esposa, porque tengo una hija, porque tengo un hogar que debo de atender. No quiero decir que lo deseo, simplemente estoy estableciendo algo. El soltero tiene esa oportunidad. El soltero tiene la oportunidad de hacer muchas cosas que un casado no. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La fornicación es una tentación grave para el soltero. Eso es real. Los solteros tienen una tentación fuerte. Enfrentan déjeme decirlo de esta manera, enfrentan un tigre. Es una tentación grave, porque Dios nos dio un impulso, hermanos. El impulso no es malo. Tener impulso sexual no es malo. Por supuesto que es perfectamente correcto porque Dios nos lo dio, pero nos lo dio para ser usado en el contexto del matrimonio. Y el soltero enfrenta esta tentación. Si bien es bueno ser soltero, grave es esto, es normal casarse. Qué bueno es ser soltero. No quiere decir que el soltero es mejor cristiano o que el soltero tiene ventajas como cristiano. No, es bueno ser soltero. Es bueno. Pero también es bueno casarse. Tampoco el casado tiene ventajas. El asunto aquí es que me parece que había mucho judío ahí en la iglesia de Corinto y el judío sí. El judío tenía la idea que no podía, él al contrario de los católicos romanos, ellos decían, no puede haber un líder religioso si no está casado. Ellos desconfiaban mucho del liderazgo espiritual de alguien si era soltero. O sea, ellos decían, no, mira, este soltero, como que no confiaban mucho. Pablo les dice, no, tampoco. Qué bueno que eres soltero. Enfrentas muchas tentaciones y tienes muchas oportunidades, pero también es normal que te cases y es bueno que te cases. Pero no quiere decir que ser soltero o ser casado tiene alguna ventaja espiritual de uno sobre otro. Es lo que está diciendo Pablo. Dios diseñó el matrimonio, hermano, para satisfacer los deseos sexuales que Él nos dio. No quiero decir que todo el matrimonio es para eso, pero parte de su diseño, parte del diseño del matrimonio es para satisfacer los deseos sexuales que Él mismo nos dio. Es parte de este diseño.
parte de este diseño. Dice allí, voy a saltarme unos versículos. Versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a las solteras y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo tenía un don que era el don de continencia, y algunas personas, muy contadas, hermano, muy contadas personas tienen este don, que es el don de contener los deseos sexuales. No todos tenemos este don, realmente muy poco. Solo se dice que algunas personas tienen este don, muy pocas. De hecho, yo no he conocido a alguien y entonces un soltero me dirá, oye hermano, no tengo don de continencia y estoy soltero, ¿qué hago? Porque ese soltero tiene impulsos, además impulsos naturales que Dios le dio. Impulsos naturales que Dios le dio. Y déjeme decirle algo al soltero, a los solteros. Una persona soltera tiene la oportunidad de aprender lo que es disciplinar la carne y madurar, crecer y fortalecer su carácter. Déjeme repetírselo. Si usted es soltero, escúcheme bien. Escúcheme bien. Usted tiene la oportunidad de aprender lo que es disciplinar la carne y madurar, crecer y fortalecer el carácter. El soltero tiene esta oportunidad de aprender a crucificar la carne. El matrimonio es normal y admisible para no caer en fornicación. Pero hermano, usted no se vaya a casar con cualquiera que pasa nada más porque no quiere caer en tentaciones, ¿no? Es como si usted tiene hambre, ¿no? Tenemos hambre, ¿verdad? Y porque yo tengo hambre, voy aquí al bote de basura de aquí atrás y agarro cualquier cosa que esté ahí y me la como. ¿Qué pasa? Seguramente me va a ir muy mal. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues me controlo mi hambre, la controlo durante un tiempo, ¿verdad? La controlo durante un X tiempo, ¿verdad? Tengo templanza sobre mi hambre, ¿ok? Y entonces ya cuando llegue el momento voy a un lugar donde yo pueda comer la comida adecuada. Recuerde que cuando Dios le trae ayuda idónea a Adán, si vamos a ese pasaje, Dios le trae a Eva, a Adán, como ayuda idónea. Pero antes, Dios le dijo a Adán que tenía que ponerle nombre a los animales, ¿sí? Y entonces él le puso caballo, vaca, burro. Dentro de esos animales, estos son animales de ayuda. Si Adán hubiera pensado en la urgencia, pues se hubiera casado con una vaca, ¿no? Si lo que necesito ayuda. La vaca es un animal de ayuda, el burro es un animal de ayuda, ¿no? El buey es un animal de ayuda. ¿Qué esperó hasta que viniera qué? Su ayuda idónea. Joven, no vayas a agarrar un caballo, por favor. Soltero, no te agarres una vaca, un burro. No porque la fornicación sea una tentación y tengas que casarse para no vivir en eso, agarres la primer vaca que pase o el primer burro que pase.
Ser casado es normal, ser soltero también. Ninguno es más espiritual que el otro. Ninguno es más espiritual que el otro. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué es lo que busca el matrimonio? El matrimonio tiene algunos propósitos, voy a mencionar algunos, por ejemplo, la procreación. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un propósito del matrimonio es la procreación. Otro propósito del matrimonio es presentar un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia. El matrimonio es una representación de la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios lo acabamos de leer, 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El matrimonio presenta un cuadro de la relación de Cristo con su iglesia. Varias parejas en la Biblia representan esto. Representan esta relación entre Cristo y su iglesia. Isaac y Rebeca es una representación de la iglesia y Cristo. Jacob y Raquel es otra representación de la iglesia y Cristo. José y su esposa egipcia. Y así, Moisés y Séfora. Es una representación, un cuadro, un simbolismo de la iglesia y su relación con Cristo. Por eso, si entendemos esto, resulta que la Biblia completa es un manual del matrimonio, desde Génesis hasta Apocalipsis. También es para hallar ayuda idónea. El matrimonio es para hallar ayuda idónea. Sé que soy un hombre con muchos defectos, pero les aseguro que mis defectos se disminuyen por la ayuda idónea de mi esposa. Dios me dio una esposa que, déjeme decirlo sin que se entienda mal, aminora la cantidad de defectos que yo tengo. Yo soy desorganizado, tiendo a ser desorganizada. Ella es una mujer que me organiza. Tiendo a ser arrebatado. Ella es una mujer que me ayuda a pensar las cosas. Y a veces, no sé si a usted le pasa esto, no me explico cómo dos personas con una educación tan diferente pueden llegar a ser ayuda idónea unos de otros. Cuando recién me casé, en mi familia, esa es una anécdota, en mi familia es muy importante las sobremesas, ¿no? Entonces, la cena era el momento de la sobremesa, ¿no? Entonces mamá nos sentaba en la mesa de la cocina, nos daba de cenar, y entonces hacíamos una sobremesa de 1 hora, hora y media. Si había primos o había invitados, eran sobremesas de 2 o 3 horas. Y alguna vez nos llegó las 1, 2 de la mañana platicando en la sobremesa, pero la cena era bajar a la mesa y ponernos, ¿no? Entonces cuando yo me casé, ¿verdad? El primer shock, ¿no? Es que en las primeras veces que hacíamos de cenar, y entonces Alida agarraba el plato y se los llevaba a la recámara, porque íbamos a cenar allí en la recámara. Yo decía, no puede ser, esto es imposible. Ahora lo hago y no tengo problema, hermanos. Pues somos personas completamente diferentes, que nos complementamos. El matrimonio también es para darnos placer, hermanos. El matrimonio tiene el propósito de darnos
placer. Es un cuadro del gozo inefable que el Padre Celestial quiere experimentar con nosotros en esa relación íntima que quiere tener con nosotros. Así es que, hermanos, el matrimonio también es para darnos mutuamente placer. Pero fíjese lo que le dije, el matrimonio, no el noviazgo, ni las relaciones así. El otro día me explicaban unos jóvenes que ahora ya no hay noviazgo y matrimonio. Ahora el noviazgo tiene como 7 u 8 divisiones, ¿no? Crush y no sé qué, y así. Entonces ya es amigos y amigos no sé qué, y o sea, tiene como, bueno, ninguna de esas pues. Solo el matrimonio es para darnos placer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El matrimonio ha sido diseñado para que dentro de él existan las relaciones sexuales. Dios une a 2 personas en una sola carne. Fíjese cómo dice. Dios une a 2 personas en una sola carne. Y no dice en un solo espíritu, aunque sí también en un solo espíritu. No dice en una sola mente, aunque también los une en una sola mente. Los une en una sola ¿qué? Carne. No lo entiendo, hermanos. No lo entiendo. No necesito entenderlo para creerlo. Pero el matrimonio, en la relación sexual, Dios nos une en una sola carne, indivisible. Escúchelo bien, indivisible, inmancillable. Lo podemos mancillar, debe ser inmancillable. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Mi objetivo no es satisfacer mis deseos. Mi cuerpo está para satisfacer los deseos de mi esposa. Pero este es un principio que si lo aplicáramos a todos los asuntos del matrimonio, se acabarían los problemas en el matrimonio. El problema es que en el matrimonio cada quien pelea por sus derechos, cada quien pelea por su territorio, cada quien pelea por lo que cree que es su derecho. El principio es los derechos de mi esposa o los derechos de mi esposo. El objetivo del matrimonio no es satisfacer mis deseos. El matrimonio no es para satisfacción de mis propios deseos. Es que yo soy para satisfacción de los deseos de mi esposa. Yo estoy para satisfacción de los deseos de mi esposo. Cuando cambiamos eso, hermanos, esto se vuelve una bomba. Cuando llegan los matrimonios a consejería matrimonial, hay una palabra que escucho mucho, que es una variante, ¿no? La dicen de muchas maneras, o sea, es la misma palabra pero dicha de mucha manera. Yo, mi, estoy, pienso, yo, creo, mi, yo, mío, lo mío, lo mío. Están peleando un territorio. Por eso tienen problemas. Porque están peleando un territorio. Porque están peleando por sus derechos. Y el principio que aquí está establecido es, no son mis derechos. No es lo que yo quiero. No son mis deseos. Si mi cuerpo le pertenece a mi esposa, digo nada más, a ver, díganme. Déjeme decir, suena feo, pero ella me puede usar cuando quiera.
Estoy para su uso, déjeme decirlo así. Mi cuerpo es para su satisfacción. Pero ese principio se aplica a todo. Ese es un principio para todo dentro del matrimonio. Y es Pablo lo que nos está diciendo: debes tener una relación con Cristo, bien con tus hermanos, bien. Debes de haber tratado con el pecado de tal manera que entonces eres capaz de ver por los derechos del otro que por los tuyos propios. Una hermana le dije esto y me dijo: es que, hermano, solo que sea santa. Hermana, usted es santa, por si no lo sabe. Usted ha sido separada por la sangre de Cristo. Y mientras no nos metamos esto en la cabeza, hermanos, los problemas en el matrimonio seguirán y seguirán y seguirán, porque pelear territorio, hermanos, solo nos ha enseñado, fíjese bien, escúcheme bien, pelear territorios solo nos ha enseñado que inician guerras. Y las guerras solo nos han enseñado que dejan muertos. Nada más. Un principio que se aplica a la sexualidad dentro del matrimonio, pero que es un principio que se aplica a todos los asuntos dentro del matrimonio. A todos los asuntos dentro del matrimonio. Si eres soltero y no tienes don de continencia, cásate, pero escoge bien. Cásate. No me vengas con, ay no, y le tengo miedo al matrimonio, y es que no sé qué, y es que... Hijo, te estás quemando, chaparrito. O estás ardiendo en tu propio fuego, o estás teniendo una vida doble. Punto. No me vengas. Si eres soltero y no tienes don de continencia, cásate. No te andes quemando, y quemando en todos los sentidos, ante la sociedad, en tu fuego propio, como sea. Si eres casado, no te perteneces. No te perteneces. Pero ni ser soltero es malo, ni te da ventajas espirituales, ni ser casado te da ventajas espirituales. Es igual. Tienes los mismos derechos delante del Señor, las mismas ventajas. Y es el plan de Dios. Casarse es el plan de Dios para quienes no tienen el don de continencia. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña. Gracias, Señor, porque tú has dado el matrimonio a nuestras vidas, Señor, como ese cuadro de la relación de Cristo y su iglesia. Gracias, Señor, porque en ese cuadro podemos ver los planes que tú tienes, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú has dado ese gozo inefable que hay dentro del matrimonio. Ahora, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, tu plan para nuestras vidas, tu plan para el matrimonio. Si estamos solteros, Señor, tu plan para nuestras vidas, para entender qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y sobre todo, Señor, para sujetarnos a ese plan que tú tienes. Y gracias, Señor, porque siempre tú tienes cuidado de nosotros en cualquier circunstancia en la que vivamos. Ahora, Padre, que podamos entender cuáles son las tentaciones
tanto de un estado como del otro, Señor, y aprendamos a vivir en la pureza a la que tú nos has llamado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.